Diario Le Figaro, José María Aznar agradecía al gobierno francés su colaboración en la lucha antiterrorista y lanzaba un mensaje claro: ni amnistía ni autodeterminación. La posible excarcelación de los presos de ETA, ha dicho Aznar, se estudiará caso por caso. Y en cuanto a cambiar la Constitución, el presidente afirma que introducir el derecho de autodeterminación en la España de hoy y en la Europa de hoy es un sinsentido evidente. Algunos pueden querer una reforma de la Constitución, pero para ello el consenso debe ser tan amplio como el que hubo para aprobarla. El juez Baltasar Garzón ha decidido procesar a los 26 imputados en la investigación de las relaciones entre el clausurado diario Egin y ETA. Garzón ha consultado al Tribunal Supremo si debe pasarle la investigación, dado que entre los procesados hay diputados vascos de Euskal Herritarrok. Y el Consejo de Ministros de hoy ha nombrado a Pío Cabanillas, director general de Radio Televisión Española, en sustitución de Fernando López Amor. Pío Cabanillas ha sido anteriormente director general de Sogecable y de desarrollo del Grupo Prisa. Además, el gabinete de José María Aznar ha estudiado un nuevo modelo de retenciones del IRPF en las nóminas. De media, todos los trabajadores por cuenta ajena pagarán el próximo año un 17,5% menos a Hacienda. El nuevo sistema de retenciones presentado por Juan Costa, secretario de Estado de Hacienda, suprime la tradicional tabla. El objetivo del Gobierno ha sido adecuar lo que se retiene a lo que se acaba pagando con el impuesto de la renta. Esto hará que el próximo año 1 millón más de contribuyentes perciba todo su sueldo. El bolsillo de aquellos a los que se les siga reteniendo notará una importante rebaja. La bajada media de las retenciones alcanza el 17,57% para los 9.039.000 perceptores de rentas del trabajo o de pensiones. La retención la calcularán las empresas descontando al salario bruto las cotizaciones sociales, la deducción por trabajo y el mínimo vital. A este salario neto se le aplicarán algunas correcciones y la retención será similar al tipo impositivo que le corresponda. Por ejemplo, un maestro casado que gane 3 millones de pesetas, que tenga 2 hijos y que tenga su cónyuge a su cargo, verá disminuir sus retenciones de 450.000 pesetas a 320.000. Otro ejemplo, una abogada casada que gane 6 millones de pesetas con un hijo y sin el cónyuge a su cargo, verá disminuir sus retenciones de 1.440.000 pesetas a 1.243.000 pesetas. Al tiempo que Costa presentaba estas rebajas, anunciaba que por primera vez las ganancias patrimoniales de los fondos de inversión tendrán una retención del 20%. No hubo en ningún momento peligro para los consumidores, pero sí se cometió un fraude contra su economía que se eleva a 5.000 millones de pesetas. Así ha explicado la Junta de Andalucía la operación de la Guardia Civil, en la que han sido detenidas 11 personas por mezclar y distribuir ilegalmente aceite de oliva y avellana. En varias almazaras el aceite de avellana era mezclado con el de oliva. A veces no superaba el 20% para no ser detectado, pero en otras el derivado de avellana suponía más de la mitad del contenido de las garrafas. Toda la producción se destinaba al consumo humano. Este aceite se mezclaba con aceite de oliva en cantidades que superaban generalmente el 50% y en cisternas se repartía a diferentes puntos de España, entre ellos Jaén. La Guardia Civil ha detenido hasta el momento en varias ciudades a 11 personas, una de ellas de nacionalidad italiana. Además, ha incautado numerosa documentación en la que figuran los nombres de las empresas ficticias que suministraban el supuesto aceite de oliva. En total se han incautado más de 8.200 toneladas. En Barcelona, en Caldes d'Estrac, la Generalitat de Cataluña ha inhabilitado de por vida a la directora de un centro geriátrico. La decisión se ha tomado después de descubrirse que varios ancianos dormían en colchones en el suelo de los lavabos de la residencia. El geriátrico, un centro privado concertado, seguirá abierto y ya se ha nombrado un nuevo director. Hace más de 30 años que el ejército israelí ocupaba militarmente los territorios de Cisjordania que hoy han devuelto a los palestinos. En algunas zonas la retirada solo ha sido parcial, pero supone el cumplimiento de los acuerdos de Wai. Una de las condiciones más importantes de los acuerdos, la de la apertura del aeropuerto de Gaza, construido en parte con la ayuda española, se abrirá el próximo martes. Los palestinos del norte de Cisjordania han celebrado con gran alegría lo que en realidad es solo un pequeño paso hacia su deseada independencia. Con la retirada de hoy, la Autoridad Nacional Palestina ha incrementado su control total del 3% de Cisjordania al 10% del territorio. El control conjunto, es decir, donde Israel se reserva el derecho de intervenir en cuestiones de seguridad y donde los palestinos tienen el poder civil, se sitúa ahora en el 24%. El resto es de control exclusivo israelí. Así es como quedaría el mapa de Cisjordania de cumplirse las siguientes 2 fases de la retirada prevista en el acuerdo de Wai.
Casi una cuarta parte sería exclusivamente palestina, algo más de una cuarta parte sería zona de control conjunto y el 60% restante para Israel. Este esqueleto, más que fragmentado, es la base del futuro Estado palestino. We are neighbor, we want the peace, our children and your children. Yes. Yeah. Like your child, I believe she's going to have a lot of fruits of this day in the history. Yeah. I have also a son at home, and I believe they will be good neighbors. We hope that. Okay, thank you. Thank you. Mucha amabilidad, pero los palestinos han vuelto a quejarse hoy. De los 250 presos puestos en libertad por Israel, que han vuelto en autobuses a sus casas, solo 100 son presos políticos y el resto comunes. Y eso, dicen, no estaba acordado así. A la mayor pesadilla de Clinton, al fiscal Kenneth Starr, se le están torciendo las cosas. Tras su declaración en la Cámara de Representantes, su principal asesor le ha abandonado y le ha acusado de extralimitarse en sus funciones. Y no es un consejero cualquiera, ya que asesoró a los demócratas en el caso Watergate. El largo y agresivo testimonio contra Bill Clinton ante la Cámara de Representantes ya ha empezado a pasarle factura a Kenneth Starr, pero a pesar de la dimisión de su principal asesor, Sam Dash, el fiscal asegura estar convencido de haber hecho lo correcto. Sam Dash is a man of total principle, and I love Sam Dash. And I think he did feel strongly that while we had properly submitted the referral to Congress, that it was wrong for me to go forward and to testify yesterday in the way that, as he saw it, that I did. Dash era hasta hoy asesor de Starr en cuestiones éticas. Se marcha porque, según él, su jefe se inmiscuyó ilegalmente en el proceso de destitución del presidente. Antes de subir al avión que lo llevaría a Seúl, un sonriente Clinton aseguraba no preocuparle mucho el tema. Está demasiado ocupado con su visita a Japón y Corea del Norte. I don't know this because I haven't seen it, I haven't talked to anybody. My understanding generally was that the issues he raised were issues he'd raised months ago. El presidente estadounidense ha advertido al primer ministro nipón contra los males del proteccionismo que impediría a su país salir de la grave crisis económica que padece. La crisis entre Italia y Turquía no ha hecho más que agravarse tras la puesta en libertad provisional del máximo dirigente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. El primer ministro turco ha amenazado al gobierno de Roma con la hostilidad eterna de Ankara por liberar al que consideran un terrorista y enemigo público número 1 del país. Su abogado Luigi Saraceni lo anunciaba esta tarde ante medio millar de kurdos. Öcalan da oggi sarà trasferito in una nuova dimora. Abdullah Öcalan, el líder de la guerrilla del Kurdistán, ha quedado en libertad provisional, aunque de momento sigue ingresado en un hospital de Roma. El gobierno ha insistido hoy en que no se concederá la extradición a Turquía, donde le consideran responsable de la muerte de 30.000 personas. Recuerdan que la Constitución italiana no permite la entrega de delincuentes a países en los que existe la pena de muerte y aseguran que Alemania también quiere juzgar a Öcalan, aunque Bonn ha dicho que de momento no solicitará su comparecencia. El ministro de Defensa turco ha advertido sobre los efectos de esta decisión en los intercambios militares entre ambos países y los operadores turísticos han cancelado todos los viajes a Italia como primera medida del boicot a ese país. El primer paso para el establecimiento de una colonia humana en el espacio de forma permanente se ha dado esta mañana. La primera etapa de la Estación Orbital Internacional ha despegado de la base Baikonur, en Kazajstán. Un cohete Proton ha sido el encargado de lanzar al espacio los 24.000 kilos de peso del módulo Zarya. El lanzamiento se ha producido a las 8 menos cuarto de esta mañana. Centenares de científicos y técnicos rusos y de otros países se han felicitado mientras la lengua de fuego de los cohetes propulsores se alejaba con su carga. El éxito de este primer lanzamiento era vital para un proyecto que algunos han tachado de despilfarro, pero que otros consideran que cambiará el curso de la historia. El módulo de control lanzado esta mañana no estará solo en el espacio demasiado tiempo. Entre el 5 y el 6 de diciembre próximos se le unirá el nodo número 1. Será el primer paso de un proceso de ensamblaje que durará más de 5 años. 120 astronautas se turnarán para encajar piezas, unir cables, montar paneles. Tendrán que subirse al andamio y convertirse en auténticos obreros del espacio. Efectivamente, pero de andamios que pesan centenares de toneladas, que están sometidos a temperaturas extremas. Entonces son
Obreros porque la estación hay que construirla, ¿no? Y ahora los mejores obreros que tenemos para trabajar en el espacio son los propios astronautas. En el 2005 esa fase habrá terminado. La estación será entonces una auténtica ciudad del espacio, tan grande como un estadio de fútbol, tan brillante que podrá apreciarse desde la Tierra. Su interior será un enorme laboratorio, se harán cientos de experimentos anuales, se conocerán cada vez mejor los efectos de la microgravedad en el hombre, algo imprescindible para abordar viajes de larga duración. Para estar y querer hacer viajes largos, tenemos que conocer cómo se comporta el cuerpo humano en el espacio sin gravedad. Los rusos ya tienen consumir un montón de datos, algunos de ellos se lo han transferido a las otras organizaciones, pero si queremos hacer algo en conjunto, ese es el primer paso. Así será el futuro, pero para llegar hasta él habrá que gastar más de 10 billones de pesetas y afrontar situaciones difíciles, riesgos tecnológicos porque muchas de las operaciones se harán por primera vez, riesgos humanos porque un accidente grave durante el ensamblaje no es en absoluto descartable. Una auténtica leyenda del arte del siglo XX ha pasado por Bilbao para inaugurar una exposición retrospectiva. Se trata de Robert Rosenberg, artista norteamericano que a sus 73 años sigue liderando la vanguardia mundial. La muestra que le dedica el Guggenheim es la más completa de cuantas se han organizado hasta la fecha y llega a Bilbao después de pasar por Nueva York, Houston y Colonia. But the interaction there, you see, of somebody being here, seeing this piece as visual, and the sound has no control over. So, two strangers meet. La relación entre ver y oír, solo una más de las aportaciones que este hombre ha hecho al arte de este siglo, un pionero de todos los movimientos artísticos de posguerra, por el uso innovador de objetos de desecho combinados con pintura en obras de 3 dimensiones, por su dominio de la serigrafía y la litografía, por inventar el arte pop o ser uno de los primeros en servirse de las nuevas tecnologías. Casi 50 años de creación reunidos en un museo, el Guggenheim, al que se ha referido como el más bello del mundo. Then there are museums that actually not only promote new work, but have a part in creating it. And I think that this particular museum, architecture, is going to change the look of art because it's going to be, and then people's lives, because it's going to give permission, in fact, insist that a painting doesn't have to go with the sofa. Asegura aproximarse a su obra con un asombro indiferente, aunque confiesa con humor que al ver su propio trabajo no puede evitar el deseo de querer conocer al hombre que las creó. Ana Belén estrenó anoche en Madrid su particular homenaje a Lorca. Lorquiana es un espectáculo musical en el que todo gira alrededor de los textos y las partituras del poeta granadino. Canal Plus retransmitirá el próximo día 12 de diciembre un programa especial. Será con lo mejor de la gala, dirigida por Lluís Pascual. Lorquiana está dividido en 2 partes, una primera con canciones recopiladas por el propio García Lorca y una segunda con adaptaciones de sus poemas firmadas por Leonard Cohen, Serrat, Kiko Veneno, Ketama o Fito Páez, entre otros. El de la mula toda mamita, mía moreno y alto, moreno y alto. De los 4 muleros, de los 4 muleros, de los 4... Hasta aquí lo que teníamos que contarles por ahora. Gracias por acompañarnos una vez más, muy buenas noches y que disfruten del fin de semana. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía. La situación isobárica es similar a la de cualquier día de agosto, excepto por la ola de frío que están sufriendo los países centroeuropeos. La causa está por el norte, en el anticiclón situado sobre Escandinavia, mientras por el sur una borrasca sobre Grecia empuja a los vientos siberianos hacia el continente. En las próximas horas los cielos continuarán despejados en casi todas las comunidades, con nieblas matinales y heladas en el interior. Se producirán precipitaciones moderadas en Baleares, donde nevará en los puntos más altos.
En Galicia, Asturias y Castilla-León encontraremos nieblas persistentes, las temperaturas bajan ligeramente y helará durante la noche. Además, habrá intervalos moderados del este en el litoral. Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja tendrán una situación muy similar a la anterior. En Aragón y Cataluña se producirán heladas nocturnas y soplarán intervalos moderados del norte. Habrá nieblas en los valles catalanes y posibilidad de chubascos en el litoral y Pirineo Oriental, que serían de nieve por encima de los 700 metros. Precipitaciones intensas con viento del noreste fuerte en Baleares, donde la cota de nieve bajará hasta los 600 metros. En el litoral levantino soplará viento del este moderado y no se descartan lloviznas en la costa murciana. En la zona centro bajarán las temperaturas, habrá bancos de niebla en Castilla-La Mancha y durante la noche se producirán heladas. Termómetros estables o en ligero descenso en Andalucía con intervalos nubosos al este de la comunidad. Soplará levante moderado.